El año es 1944. Hitler tiene control de Europa y no hay quien lo pare. La Segunda Guerra Mundial es la más letal de la historia. El mundo está en suspenso, conteniendo la respiración. Los aliados, con el impulso de la determinación de un hombre que supo profetizar el desastre, Winston Churchill, han llegado al punto límite. El ataque japonés a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, forzó a Estados Unidos a entrar de lleno después de haber intentado la neutralidad. Hay que poner fin a la peor guerra de la historia. Y la única manera es mediante un descomunal desembarco de fuerzas terrestres. El costo será alto. Las vidas de los primeros soldados en desembarcar en las playas de Normandía ya están empeñadas. Pero poner fin al yugo expansionista de Hitler impone enormes sacrificios. Dejarlo avanzar implica perderlo todo. La situación es dramática. No se trata solo de fuerza humana, sino de recursos tecnológicos y también de mucha creatividad. Te voy a contar la increíble historia del Batallón Fantasma, del Ghost Army, la más asombrosa operación de engaño que fue tan pero tan secreta que nadie en Estados Unidos supo que existió hasta 50 años después de la guerra y que aún hoy es desconocida por el público en general. Es la historia de un grupo de artistas que se convirtieron en soldados para conseguir confundir y engañar a los alemanes de la manera en que mejor sabían hacerlo, usando la creatividad. Esto es The Ghost Army, Artistas del Engaño. Estamos en Walton Hall, Inglaterra. Joe Spence acaba de llegar, reclutado como soldado. No tiene muy claro qué está pasando en este lugar de entrenamiento donde se organizan las tropas para una operación especial. Joe camina nervioso por los jardines. Se cruza con cientos de hombres yendo de aquí para allá. Todos sienten un frío eléctrico en la espalda. Están a horas de jugarse la vida en una guerra que se desarrolla del otro lado del océano de su casa y que sienten muy, pero muy lejana. Aunque saben que sin la intervención de los Estados Unidos, la guerra no terminaría más. Se está preparando el desembarco más famoso de la historia y estos hombres serán carne de cañón. En eso, Joe ve algo inexplicable y se queda petrificado. A lo lejos, divisa a 4 muchachos, 2 de cada lado, que sujetan y levantan solo con sus manos un inmenso tanque Sherman que pesa cientos de toneladas. Como si fuera una pluma lo levantan. Joe se pregunta si se volvió loco, si esto es un milagro o si ellos son superhombres. El misterio se reveló poco después y de eso vamos a hablar en este capítulo. Días después de la visión de Joe, el 6 de junio de 1944, la operación militar de desembarco anfibio más grande hasta el día de hoy cruzaba el peligroso y traicionero Canal de la Mancha. Habían pasado siglos desde un intento militar semejante, pero a la inversa, con la historia de la Armada Invencible de España en 1588. El osado cruce había espantado también los planes similares del mismísimo Napoleón Bonaparte. Pero ahora los motivos justificaban el riesgo. Es el resultado de un intrincado plan multinacional resuelto por los hombres de mayor calibre político y más alto rango posible. La delicada operación fue encomendada al general Dwight David Eisenhower, que sin embargo nunca había peleado en una batalla y hasta ese momento no se había distinguido especialmente. De hecho, su carrera parecía ir en declive. En la Academia Militar de West Point había sido el egresado número 61 entre 125. Nadie lo creía un hombre particularmente brillante. Sin embargo, era un hombre de naturaleza tranquila y de grandes talentos. No era arrogante ni se jactaba de nada. Se destacaba como un gran organizador y mediador de conflictos. Su personalidad era radicalmente opuesta a la de otro gran general que también estaba a cargo. El famoso George Patton. Este sí, era un hombre de temperamento activo y fogoso. Eisenhower se jugaba todo su prestigio y sufría las presiones de los generales británicos, que se sentían, justamente y con razón, más experimentados que él en combate. Pero Estados Unidos, a cambio de ingresar a la guerra, se arrogaba el derecho de liderarla.
Las fuerzas reunidas para el gran desembarco estaban compuestas por soldados de Inglaterra, Grecia, Nueva Zelanda, Checoslovaquia, Noruega, Australia y Holanda, y pertenecían a fuerzas de tierra, aire y mar. 160.000 hombres fueron transportados al borde de la costa francesa en 5.000 barcos y 13.000 aviones, con el objetivo de entrar por la fuerza a Europa y así aplastar a Adolf Hitler. No era una misión fácil. Solamente en el momento de desembarcar y en los primeros minutos, 9.000 hombres fueron acribillados. A pesar de esto, la operación fue un éxito. La visión de Winston Churchill, el gran ideólogo, el hombre que a los gritos había advertido a los líderes del mundo sobre las reales intenciones de Hitler, había conseguido lo imposible. Esta no es una guerra de capitanejos y princesas, de dinastías o ambiciones nacionalistas. Es una guerra de la gente y de las causas. Son numerosos, no solo en nuestra isla, sino en toda la tierra, los que prestan su fiel servicio en esta guerra. Aunque sus nombres nunca serán conocidos, su esfuerzo no será olvidado. Esta es la tierra de los soldados desconocidos. Winston, que había sido un bebé prematuro, nacido de urgencia cuando su mamá tuvo un accidente, era el hombre que tenía ataques depresivos, a los que se divertía llamando mi perro negro, y tomaba barbitúricos y muchísimo alcohol. Era el hombre que tenía 1000 ideas por día, el que cambiaba erráticamente de humor en segundos, y a la vez fue una de las personas más influyentes del siglo XX. Era el mismo que se desbordaba diciendo que ojalá un elefante aplastara al molesto de Mahatma Gandhi en la India. Y a la vez tenía la lucidez, en cambio, de advertir que Hitler y los fascistas eran el verdadero peligro para Europa y que después lo serían para Inglaterra, cuyo primer ministro había firmado un vergonzoso acuerdo con Hitler. Los barriletes vuelan alto cuando van contra el viento, no con él. Alemania, Italia y Japón se enfrentaban contra Gran Bretaña y sus países asociados en el imperio. Luego también con Francia, Estados Unidos, la Unión Soviética y un numeroso grupo de países aliados. Entre ellos, el curioso caso de Brasil, que se sumó en 1942 enviando su famosa y heroica Fuerza Expedicionaria, que tuvo su bautismo de fuego en combate aéreo, llenando de gloria y orgullo a la Fuerza Aérea Brasilera para la posteridad. La actitud de Brasil en esta guerra fue determinante para su desarrollo económico posterior, ya que fue reconocido a nivel mundial por este oportuno compromiso y recibió generosos planes de ayuda financiera. Si te estás preguntando en qué andaba la Argentina por estos días, bueno, en pleno romance con los nazis, pero esa es otra historia. Había pasado una semana desde el desembarco en Normandía y Victor Dowd aún estaba en Inglaterra, en Walton Hall, esperando instrucciones como todos los demás. Mientras esperaba, Victor lo pasaba bien, pero eso pronto se acabaría. Yo estaba con una chica hermosa y mientras le daba un beso pensaba, ¿qué estoy haciendo acá mientras los muchachos están siendo acribillados en Francia? Me despedí de la chica y volví pensativo en mi bicicleta a mi carpa. Al llegar escucho que alguien dice, ¿quién anda ahí? Yo, el sargento Dowd, dejo la bici y voy, respondí. Entonces escuché que alguien decía, ¡Hey, Víctor! A donde vamos ya no vas a necesitar la bicicleta. Al día siguiente estábamos pisando la playa en Normandía. Estoy segura de que alguna vez viste una película o imágenes de este momento asombroso. El horizonte lleno de barcos, cientos de soldados cargados de equipamiento tirándose al agua y esforzándose por avanzar hacia la playa mientras vuelan por los aires sus compañeros que pisan minas personales y los que caen bajo las lluvias de las balas de las metralletas. Del cielo caen paracaidistas, todo es humo, gritos, sangre y confusión. Es una carnicería. Hay pedazos de cuerpos desparramados. Y sobre todo esto, ellos tratan de avanzar. Los días posteriores, más y más soldados fueron desembarcando. Entre ellos había un primer grupito muy especial
de 15 hombres que llegaban con la misión de hacer un experimento bastante arriesgado. Los recibieron en la pista de aterrizaje, que habían improvisado detrás de una playa. Aún había cuerpos desparramados por doquier. Los heridos estaban juntos, gimiendo, sufriendo. El sonido de las metralletas a lo lejos era constante. Los alemanes se replegaban, pero no abandonaban la lucha. Al bajar del avión, lo primero que escucharon fue una advertencia. ¡Cuidado! ¡Cuidado con las minas! ¡Retrocedan! ¡Fuego! ¡Fuego! Víctor sintió nostalgia por la noche anterior. Pensó en la chica rubia y en la campiña inglesa. La realidad de la guerra fue como una cachetada. Los 15 iban a ir a combate por primera vez con los inflables confeccionados por las mujeres que reemplazaron a los hombres en la fábrica de Goodyear, una de las varias empresas que pusieron todas sus instalaciones al servicio del ejército de Estados Unidos. Los inflables eran tanques, jeeps, camiones y todo lo que te puedas imaginar, inclusive soldados. El objetivo, hacer que los bombarderos alemanes le peguen a eso, mientras que el verdadero ejército, el 980 de artillería pesada, avanzaba ganando terreno esquivando al enemigo. Era casi una misión suicida, pero estos días no eran para débiles. El falso ejército acompañó al verdadero durante varios días y fue atacado por los alemanes en la noche, mientras los 15 muchachos se apretaban en una trinchera, conteniendo el aire y temblando de miedo. Nadie durmió esa noche, excepto Víctor, que descansaba como un bebé. El regimiento 980 llegó a salvo a destino. El experimento había sido todo un éxito. Se daba definitivamente la luz verde para el arribo del resto del batallón. ¿Quiénes eran los hombres del batallón más secreto de todos, del que nadie en el campo de batalla conocía su existencia? La historia había comenzado con un muchacho que tenía ciertos atributos muy particulares. Se llamaba Ralph Ingerson. Era mentiroso hasta la médula, desfachatado, creativo. Siempre andaba con ocurrencias inesperadas. Había trabajado como periodista y escritor. Siempre se enroscaba en escándalos con los paparazzis. Sin embargo, este egresado de Yale era brillante y llegó a trabajar como editor de la revista Life y también del New Yorker. Había entrevistado a Stalin y al mismísimo Churchill. Cuando fue reclutado para la guerra, trató de 1000 maneras esquivarla y no ir, pero no tuvo éxito. Cuando lo designaron a la unidad estratégica, cuya misión era hacer creer a los alemanes que el desembarco ocurriría en Calais en vez de Normandía, se sintió como pez en el agua, porque él había nacido para engañar a los demás. Ese trabajo junto al ejército británico fue el germen de la idea de la creación de un grupo especial de élite destinado solamente al engaño, con el fin de ganar tiempo, confundir sobre la ubicación de las tropas y brindar seguridad a los desplazamientos riesgosos. La imaginación de Ralph lo llevó a pensar en un pequeño ejército de no más de 1000 hombres equipados con elementos inflables, pero tan bien hechos que los aviones alemanes o los espías que observaban con binoculares reportarían su presencia y así modificarían sus acciones de guerra. Según Ralph, se trataba mucho más que de camuflaje. Esto era... Manipulación es el arte y práctica de meterse en los procesos mentales de tu enemigo para que él saque conclusiones erradas sobre lo que uno está por hacer. Desde luego que Ralph no había inventado nada. El engaño era moneda corriente en toda la historia bélica, desde el principio de los siglos. Solo tenemos que recordar al famoso caballo de Troya. Y también, mucho más cercano a nuestra historia, la increíble operación Carne Picada, que hicieron en 1943 los ingleses, plantando en una playa de España un cadáver aferrado a un portafolios que contenía, oportunamente, supuestos documentos clasificados sobre los planes de invasión de Inglaterra, una falsa inteligencia que esperaban llegar a los oídos de Hitler, cosa que evidentemente pasó y terminó favoreciendo a los aliados en Sicilia, porque Adolf esperaba que llegaran por otro lugar. Pero bueno, la idea no pasaba de acciones específicas y aisladas. No existía hasta ese momento
un batallón exclusivamente formado y dedicado al engaño de manera integral. Estamos hablando de expertos en trucos de simulación de sonidos para que en la noche pareciera que muchos camiones y tanques estaban moviéndose, de efectos visuales para que los aviones enemigos vieran caravanas y campamentos, efectos de radio, operadores transmitiendo información falsa mientras interpretaban a los verdaderos transmisores, les copiaban la voz, inclusive la manera de hacer sonar y el ritmo, el tic-tic-tic de un telégrafo eran tenidos en cuenta, ya que estaban constantemente vigilados por los alemanes, que conocían a la perfección a cada uno de los operadores y su forma personal de transmitir. Era un grupo capaz de disfrazarse completamente y convertirse por unos instantes en la idéntica imagen de otro batallón, que tal vez en ese momento se estaba desplazando en sentido opuesto, de manera tal que el enemigo observara al falso en vez del verdadero, pero que mostrándose adrede se exponía directamente al peligro del ataque enemigo. Esta era una idea osada y arriesgada que tenía que ser aprobada por los más altos mandos militares. El proyecto de Ralph escaló hasta llegar a Washington la noche de Navidad de 1943. El general Dwight Eisenhower terminó dando el visto bueno en enero. La nueva unidad estaba oficialmente activada el día 20 de ese mes y se organizaría en Camp Forest, Tennessee. Para conformar al batallón, se echó mano al reclutamiento de hombres muy especiales. Algunos llegaron del Grupo Especial de Ingenieros en Camuflaje número 603, otros de la Compañía Especial de Señalización. Estos eran los operadores de radio. Y también estaban los ingenieros de combate del 406. Luego de reunir a este grupo de expertos militares, se pusieron a buscar a la gente menos pensada, a los artistas. Ned Harris llegó al mostrador a donde tenía que anunciarse sintiéndose muy inseguro. Le preguntaron el nombre y de dónde era. Cuando respondió que venía de Nueva York, en el fondo estallaron carcajadas. Alguien preguntó en voz alta si era alumno del Instituto Pratt. Cuando Ned dijo que sí, le gritaron «Bienvenido a la fraternidad». Resultaba ser uno más que llegaba de la prestigiosa Escuela de Arte, donde un general retirado era el director y quien le hacía llegar al ejército la valiosa información sobre quiénes eran sus mejores alumnos. De otros rincones del país iban llegando muchachitos que estaban matriculados en las escuelas de arte y diseño. Entre ellos estaba Bill Blass, que ya por entonces se destacaba trabajando en Manhattan como diseñador de moda. También estaba Jack Macy, recientemente graduado de la Escuela de Música y Artes de New York. Otros eran Ray Harford y Bob Bojagian, quienes estaban a full creando cómics en la época dorada de este género, cuando era algo muy nuevo. También llegaba Harold Dahl, escultor, que se enlistó voluntariamente porque su sueño dorado era reventar a Hitler. Muchachos creativos y un poco locos como estos formaron el Batallón de Operaciones Especiales número 23, más conocido como The Ghost Army. Pronto, este grupo de artistas heterogéneo estaba tomando clases de camuflaje, experimentando con colores, tintas, plumas, materiales. Pintaron murales y telas para recrear entornos naturales. Hicieron esculturas para generar volúmenes y relieves. Cuando manejaron a la perfección estas técnicas, estuvieron en condiciones de hacer que toda un área costera llena de equipamiento militar desapareciera de la vista como si fuera por arte de magia, de manera tal que desde el aire no se viera más que playa y vegetación. Llegaron a ser expertos en inventar cosas que no existían y en sus horas libres todos se dedicaban a hacer lo que más disfrutaban en la vida, que era dibujar. Sus superiores se exasperaban, protestaban de que estos chicos que tenían la cabeza en las nubes se reían de todo y como niños no podían soltar los crayones y las hojas de papel. Eran un zoológico de gente chiflada y diversa, delirantes y ruidosos. Mientras unos escuchaban a Beethoven, a pocos metros, otros escuchaban honky tonk a todo volumen.
Los jefes se preguntaban cómo iban a ser soldados de estos hombres. Y yo pienso en la paradoja de que el mismísimo Hitler había empezado como pintor y después de todo, sus planes le habían salido bastante bien. A nosotros nos miraban como a los locos, los que no trabajan en nada serio, los que vivían sin sentido. Porque la gente que trabaja en serio para vivir no dibuja nada. Como dijimos, el nivel de secretismo era extremo. No podía haber filtración alguna, de ningún tipo. Si alguien se enteraba de que semejante ejército existía y la información terminaba en los oídos de los alemanes, todo esto tenía que ser anulado. Harold Dahl, el escultor, dejó una correspondencia deliciosa con su mamá y hermana en la que les dice: que nada de lo que les cuento llega a la prensa. Mamá y vos deben cargar con el peso de no contarle a nadie. Si más adelante se enteran de dónde estoy, no le digan a nadie. No importa quién sea. Esto que estamos haciendo puede peligrar si alguien se entera. Necesitamos simplemente ser olvidados hasta que terminemos con el trabajo. Es muy importante. Estoy seguro de que lo entienden. Aparte de los artistas, lógicamente, el batallón tenía oficiales a cargo que nada tenían que ver con el arte. Estos efectivos estaban bastante frustrados con el rol que tenían en esta historia. No estaban los planes de nadie que este batallón entrara en combate. No habría nunca ninguna ofensiva. Para un militar de carrera, esto no era ir a la guerra. Era jugar a la disuasión, a la evasión, al engaño, pero con tanques inflables. El comandante a cargo se llamaba Harry Reeder y era uno de estos decepcionados. Había servido en la Primera Guerra Mundial y era un hombre de la vieja escuela, poca flexibilidad. Pidió varias veces a sus superiores que lo sacaran de este batallón y que le dieran un trabajo verdadero. Por otro lado, estaba el coronel Simonson, el oficial a cargo de las operaciones, y él tenía una mentalidad muy distinta, aunque también estaba bastante perplejo. ¿Cómo hacer un cuerpo de soldados lleno de artistas donde las armas eran de goma inflable? No había manuales ni guías de ningún tipo. Y a pesar de todo esto, el batallón número 23 llegó a Francia y comenzó a participar en diferentes operaciones en el campo de batalla. Para lidiar con los alemanes, que estaban todo el tiempo escuchando en las frecuencias de radio, espiando e interceptando, uno de los expertos se llamaba Stanley Nance. Stanley era músico y tocaba el ukelele con tanta habilidad que sus dedos veloces lo hacían el mejor operador de telégrafos. Cuando alguien se dio cuenta de sus dones, lo mandaron inmediatamente a incorporarse al grupo. El batallón fantasma estudiaba con atención el modo particular de emitir las transmisiones de cada operador y así poder hacer la mímica perfecta de su estilo. Los alemanes conocían el modo de cada uno y solo con escuchar su ritmo y cadencia sabían de qué escuadrón aliado venía la señal. Pero cuando Stanley entraba en acción, la verdadera señal entraba en silencio. Aprovechaban la oscuridad para desplazarse a otro lugar, mientras la señal falsa tomaba su lugar en el sitio conocido por los alemanes. En otras ocasiones, no bastaba con señales de radio o códigos morses falsos. Era necesario montar un verdadero show. Cuando la necesidad era hacer creer que en vez de unos cientos hombres, el batallón aliado era de miles, nuestro grupo de soldados fantasma apelaban a parlantes capaces de emitir a gran distancia las grabaciones hechas especialmente en una cámara secreta acustizada. Tenían infinita variedad de sonidos, de todo tipo. Para saber dónde ubicar los parlantes, se estudiaba el clima y el viento. Se hacían cálculos para que el sonido llegara con la intensidad lógica con relación a la distancia y al terreno. También se montaban los tanques y jeeps inflables. Incluso los soldados se ponían el uniforme de quienes estaban representando y hasta hablaban con información pertinente relacionada con sus actividades. Siempre estaba la posibilidad de que hubiera espías escondidos en las cercanías o civiles que eran informantes del enemigo. Generalmente la función se ponía en marcha durante la noche, mientras a la distancia los alemanes estaban espiando u observando con sus binoculares.
y creían ver siluetas de decenas de tanques y camiones, con las insignias correspondientes en cada caso. Y creían estar escuchando la llegada y las preparaciones de los equipamientos de miles de efectivos. Y todo era falso. Esto era algo que nunca había sido visto hasta entonces. Y por esa misma razón, nadie imaginaba que pudiera existir. El peligro de este tipo de operaciones radicaba en la posibilidad de que el enemigo decidiera atacar en vez de quedarse observando a la distancia. El sargento Dowd lo expresaba así. No creíamos en la foto grande de todo esto, hasta que nos dispararon por primera vez. Y después de esa lluvia de balas fue cuando nos dimos cuenta de la realidad que estábamos viviendo. La construcción de los escenarios era completa. Un tanque nunca se vería real desde el aire si no tenía los surcos dejados por su supuesto desplazamiento hasta ese lugar. Esas huellas las hacían los ingenieros. Cuando nuestros soldados no estaban de show, los artistas no podían reprimir el deseo de llenar hojas en blanco. Y por suerte, dejaron una cantidad maravillosa de dibujos hechos a lápiz, tinta y acuarelas que documentan el paso del batallón por Francia y Luxemburgo. En una oportunidad, nuestro amigo el capitán Ralph recibió órdenes de una nueva misión: hacer creer que los aliados se exponían de manera débil en un sector de la línea ofensiva justo enfrente de los alemanes, mientras los verdaderos soldados se encontraban en otro sitio con el general Patton, para luego juntos rodear al enemigo y atacarlo por detrás. Esta fue la Operación Britannia, una de las acciones más exitosas del Batallón Fantasma. Cuando todo esto se estaba planificando, Ralph fue llamado a presentarse ante Patton, que estaba acampando en un cultivo de manzanas y estaba muy divertido por lo creativo del plan. Cuando Ralph entró a la tienda de campaña, le dijo: ¡Ja! ¡Me avisaron que usted viene a salvarme! Ralph no sabía si temblar o reírse, pero hubo una inesperada interrupción. En ese mismo momento, llegó a toda velocidad un jeep trayendo a un importante prisionero alemán. Era el general Karl Spang. Un oficial se apresuró a ayudarlo a bajar del vehículo y lo hizo con mucha deferencia, algo que despertó la ira del fogoso general Patton. ¡Deje de besarle el culo al germano! ¿Quién se cree que es? ¡Jesucristo! Dele una patada en su maldito trasero y tráigamelo para acá rápido. Ralph estaba con la mandíbula por el piso y el representante del Tercer Reich, blanco como la nieve. Patton no era broma. Cuando el tipo hablaba, todos hacían silencio. Pero al instante, el mismo Patton cambió de semblante, le dio la mano casi cariñosamente, lo hizo pasar a la tienda de campaña y le ofreció un trago diciendo: No veo razón por la cual no podemos pasar un rato conversando entre camaradas antes de que usted se tenga que retirar. El general era un hombre polémico y llegó a ser el personaje más temido por el enemigo. El resultado de la Operación Britannia fue una victoria aliada. 10.000 alemanes murieron y 50.000 fueron tomados prisioneros. El camino hacia la liberación de París quedaba abierto. El batallón número 23 se puso en marcha. Pasaron por el pueblo de Treviers y los muchachos se dedicaron a pintar las ruinas de la iglesia y cómo había quedado el pueblo destruido por las bombas. Ahí vieron por primera vez la miseria y el espanto de la gente común. Harold escribió una carta a su mamá. Pobrecitos. Imagínate si de pronto no te quedara más que una frazada y que todos tus vecinos estuvieran igual que vos. Otras operaciones importantes fueron la Operación Brest, donde estuvieron realmente bajo fuego enemigo y a la vez bajo una lluvia torrencial. En esos días, Bob Tompkins, que llevaba un diario en miniatura, que era algo súper prohibido y que si lo pescaban con ese diario, directamente lo podían ejecutar por traidor, escribía lo que sigue. 21 de agosto. Manejé 158 millas bajo la lluvia con el parabrisas roto. Daría mi brazo derecho por estar frente al fuego abrazando a mi chica. Oh, Adolf, gran hijo de puta. Me siento como una rata ahogada. También estuvo la Operación Bettenburg,
entre el 11 y el 15 de septiembre, donde 500 hombres simularon ser 8.000, río de por medio con los alemanes. En esa ocasión sucedió lo que te voy a contar. El general Patton había llegado con su ejército hasta la frontera con Alemania, donde organizó sus tropas, pero luego tuvo que hacer un cambio de planes y hacer un ataque sobre la ciudad francesa de Metz, lo que implicaba abrir un agujero en esta línea de ataque que ya había organizado en la frontera. Por esa razón, se convocó al batallón fantasma de inmediato. La misión era ambiciosa: llenar el agujero y fingir que eran los hombres que se habían ido. Manejaron con urgencia 250 millas desde París hasta llegar a Luxemburgo. La gente salía a la calle a saludarlos, sin imaginar que en la parte de atrás de los camiones llevaban escondido todo su ejército inflable. La noche del 15 de septiembre llegaron a las afueras del pueblo de Bettemburg. Entre ellos y los alemanes solo había 2 millas de distancia. Dejemos que Bob nos lea lo que escribió en su diario. 16 de septiembre, 1944. Paramos en el medio del bosque a las 3 de la mañana. Los tanques estaban yendo. Nos despertamos muy temprano a inflar los nuestros. Prendimos fogatas y simulamos ser el batallón de artillería pesada. Un camión sale a cada hora al pueblo para simular que nada ha cambiado. Terminé tomando una cerveza con una familia en Bettemburg. Solo 23 tanques inflables fueron necesarios para hacer esta operación. Los alemanes en esta época ya no contaban con la superioridad aérea y no había necesidad de armar algo más grande. La radio, los sonidos y los efectos especiales fueron la clave para concretar el engaño. Con los alemanes tan cerca, apenas cruzando el río, el sonido era lo más importante. Los parlantes estuvieron prendidos durante 3 noches seguidas. El efecto conseguido fue impresionante. Todo un ejército parecía estar vivo y en plena actividad. Inclusive las voces de los sargentos que le gritaban órdenes a los soldados, tales como ¡apague ese maldito cigarro! Era un concierto polifónico, tanto que de repente en el perímetro de seguridad donde estaba nuestro amigo Dick Syracuse, se presentó un coronel de otra unidad, con los ojos como platos y absolutamente desesperado, para preguntar qué era lo que estaba pasando y quién había mandado poner todos esos tanques ahí. Cuando le explicaron que no había ningún tanque, el hombre se exasperó. Aseguraba que los había escuchado tan claro que era lo mismo que verlos. La razón de la confusión era que el sargento no estaba al tanto de la operación secreta. Había sido tan engañado como el enemigo. Después de esta operación exitosa, nuestros muchachos llegaron a la ciudad de Luxemburgo. Como sabían que estaba llena de colaboradores de los nazis, se aprestaron a montar un nuevo show. Esta vez era algo distinto. La idea era representar al general en jefe de un regimiento de artillería pesada, ir a un pub en la ciudad, pedir algo de comer y hablar despreocupadamente de planes de acción militar futura. Los soldados elegidos habían tomado clases de actuación y lucieron uniformes resplandecientes con las insignias que ellos mismos creaban, bordaban, cosían y descosían. Los vehículos se pintaron con los símbolos y los números correspondientes. Se eligió al soldado que tenía el bigote más grande porque le daba un aire de señor con autoridad. Y a ese fue al que le pusieron las tiras. A todo esto le llamaban crear atmósfera. La gente en el pub estuvo convencida de que estaban observando a un militar de alto rango y los informantes de los alemanes salieron volando a pasar información falsa. El resultado fue tan bueno que este tipo de trabajo se hizo muchas veces, tanto que en una oportunidad encontró al capitán Rev vestido de coronel, interpretando su papel en un pueblito, cuando en ese mismo momento entra un compañero de la academia militar 2 años más grande que él, que se queda, por supuesto, helado, mirándole el uniforme de coronel. Cuando le dio la mano, perplejo, le preguntó: ¿Pero qué haces?
¿Cómo es que llegaste a Coronel tan rápido? Es cuestión de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Respondió y se despidió raudo. En otra oportunidad, el teniente Syracuse se cruzó 3 veces con el mismo soldado, solo que cada vez que lo hizo llevaba la insignia de un regimiento diferente. En la tercera oportunidad, el soldado lo increpó, a lo que Dick respondió: No, es que soy tan malo que, me trasladan todo el tiempo. Ninguno me quiere. Otro caso fue cuando Jack McGlynn venía manejando un jeep vestido como si fuera la 9ª División de Infantería, hasta que un retén de esa misma división lo hizo frenar. El soldado que lo detuvo cayó en la conclusión de que había atrapado a un espía y que él sería el héroe del día. Levantó su metralleta y, muy nervioso, le apuntó al pecho. Palabra clave. No la sé. ¿La del mes pasado? Pasa que nunca me la dieron la palabra. Entonces, dígame, ¿de dónde es? De Boston. Mire, Boston es grande, muy grande. Dígame, ¿de dónde es? De Medford. A ver, entonces, si es de Medford, dígame, ¿cuál es el nombre de la escuela que está en la calle Harvard? La escuela Lincoln. Proceda. Gracias. Ay, gracias a Dios. Recién entonces el soldado pudo relajarse. Resultaban ser vecinos y sin dudarlo lo dejó seguir viaje. El paso del batallón por París fue pura diversión y descanso. Las chicas eran hermosas y divertidas. Andaban en bici usando faldas que se levantaban con el viento y dejaban las piernas al alcance de la vista. Pudieron comprar perfumes para las madres, hermanas y novias y pasear en sidecar por Champs-Élysées. Nuestros muchachos estaban fascinados por la recepción amorosa que les habían brindado las parisinas, y la ciudad les pareció bellísima. La guerra les estaba dando un respiro. Las fuerzas aliadas habían conseguido transportar casi 1 millón de hombres y más de 585.000 toneladas de suministros. Pero los alemanes los habían forzado a pelear por cada centímetro de tierra ganada. El mariscal alemán Erwin Rommel, un hombre inteligente y lúcido que se había destacado en la campaña africana de manera intachable, era consciente de la mente volátil de Hitler, que no quería comprender la gravedad del asunto que había empezado en Normandía. Rommel le explicó que no podían luchar en 2 frentes y que ya no había posibilidad ninguna de victoria. Hitler se negó a escucharlo. Entonces Rommel tomó la decisión de rendir sus tropas en el oeste sin la autorización del Führer, algo que no llegó a hacer porque fue herido y terminó hospitalizado. Hitler le mandó un emisario dándole 2 opciones. O se lo acusaba de alta traición e iba a juicio, o se suicidaba. Si hacía esto último, su familia se salvaría de las represalias y su muerte se adjudicaría a un ataque cardíaco. En octubre, el mariscal Rommel optó por esta última solución. La Navidad de 1944 encontró a nuestro batallón de simuladores en Francia, enviados a trabajar a una zona que aún seguía caliente y había grupos de alemanes resistiendo. Los habían sacado de Luxemburgo, donde ya creían que la victoria era cuestión de dar un paso. Harold le escribía algo desanimado a su mamá y hermana. Queridas mamá y Lu, hoy tuvimos un poquito de Navidad acá y se nos llenaron los ojos de lágrimas. Conseguimos armar un arbolito y decorarlo, con bolas de papel, palitos que parecían de caramelo y adornos hechos del aluminio que usamos para confundir las casas durante los ataques. Después nos pusimos en campaña para conseguir cantidad de caramelos, chicles y cigarrillos con los que armamos varias docenas de cajas. Nos organizamos para visitar a un montón de niños, hijos de familias nazis que fueron deportadas del este. Los invitamos a cenar y luego los acompañamos a cada uno y les llevamos una caja para cada familia. En la casa a la que yo fui, había un arbolito del que colgaban las asquerosas galletas del racionamiento. La nena estaba feliz y se sentó debajo del árbol a abrir nuestra caja. También hay niños que están solitos,
ambos padres muertos. Alguna mente brillante tomó la decisión de mandarlos para acá. Quisiera que nuestros niños supieran lo afortunados que son. Estaré pensando en ustedes esta noche y rezando para que la próxima Navidad pueda estar en casa. Bob Tompkins también estaba triste y registraba en su mini diario que aún no recibía noticias de su esposa, que estaba por dar a luz. Después de Navidad, llegaron a Verdún, lugar de una de las más cruentas batallas de la Primera Guerra Mundial, y la ciudad les transmitió aún más tristeza. El 29 de diciembre, Bob abrió la revista interna Stars and Stripes y leyó: Diciembre 18. Es un varón. Enero fue terrible por el frío, la lluvia y la nieve. El batallón hizo varias operaciones cambiando de identidad constantemente. Ya estaban muy cansados. Pasaban noches enteras sin dormir porque eran los días más fríos en 40 años. El desahogo era seguir dibujando y el resultado fue un registro documental ilustrado de ese tiempo en campo de batalla. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidó y Alemania se rindió incondicionalmente. La pesadilla de la guerra había terminado. La Segunda Guerra Mundial se cobró la vida de aproximadamente 60 millones de personas. Duró 6 años. Fue la guerra de la bomba atómica de unos y de los campos de concentración de los otros. Hubo ganadores, pero la humanidad entera perdió. Lo que hemos relatado aquí es solo una pequeña porción de un gran desastre. Una insignificante nota de color. El Batallón Fantasma permaneció totalmente desconocido por la historia durante 50 años después de la guerra. Y aún así, sus protagonistas siguieron guardando silencio. Nunca hicieron prensa ni relataron a los medios lo que habían vivido. Tenían el recato de decir que ellos no habían puesto el cuerpo como los demás y minimizaron la importancia de sus acciones. El éxito del Batallón Fantasma nunca va a poder ser mensurado plenamente. Cuándo los alemanes creyeron o no el engaño y cuánto de este trabajo afectó realmente sus decisiones es difícil de mensurar. Algunos hechos fueron evidentes, pero la mayoría de la información fue destruida por los perdedores de la guerra. El 21 de marzo de este año, 2024, el Congreso de los Estados Unidos reparó este olvido, otorgando a The Ghost Army la Medalla de Oro, el mayor reconocimiento al honor de parte del Congreso norteamericano. Estuvieron presentes 3 veteranos, 2 de 100 años y 1 de 90. Los que ya no están fueron muy bien representados por sus familiares. Agradezco muy especialmente a Rick Bayer la información y el permiso para usar las imágenes en exclusiva para Magistra Vitae. Él no quiso perder la oportunidad de ser parte de nuestro podcast y dejar aquí un mensaje. La traducción te la dejo en nuestro Instagram. Hi, this is Rick Bayer. I've spent 20 years working to research and tell the story of the Ghost Army, and I'm so glad that Marissa has done this podcast to bring it to a Spanish-speaking audience. When I started working on the Ghost Army, I just thought of it as a story I wanted to tell and figured I'd spend a year on it and I would be done. But the longer I spent on it, the more fascinated I became with all the aspects of it. And it went from just being a story I wanted to tell to kind of being a quest to make sure that the soldiers who were in this unit were really honored for what they did. And so I was really thrilled when in March of this year, after a 9-year effort, Congress awarded the Congressional Gold Medal to the soldiers of the Ghost Army. And I kind of feel like that was something I really owed them, that they had done so much in World War II, they had done so much to share their story with me, and this was something that I did to kind of honor them and make sure that they were remembered. And so I'm very pleased that has happened, and I'm pleased with all the continued interest in the story. And thank you so much for listening to it and enjoying it today. Bye now. Si querés saber más sobre The Ghost Army, busca la página web que administra Rick, The Ghost Army Project. Ahí vas a poder conseguir el libro que él escribió sobre toda esta historia
y donde te cuenta todos los detalles. Te dejo toda esta información y la traducción del mensaje de Rick en nuestro Instagram, @magistravitae.podcast. Cerremos esta historia de guerra y de artistas con un poema escrito por el soldado inglés Sidney Keys, quien murió en 1943 en el frente de combate africano. Soy el hombre que buscaba la paz y encontró en sus ojos alambres de púa. Soy el hombre que buscaba palabras y encontré una flecha en mi mano. Soy el constructor de los muros que rodean un lugar que se desmorona. Cuando me sienta enfermo o enloquezca, no te burles de mí ni me encadenes. Cuando esté alto en el viento, no me derriben, aunque mi rostro sea un libro quemado y mi cuerpo una ciudad destruida.